Buenos días amigos, ¿cómo están? Con un capítulo más de Mío Podcast. Es un gusto, de verdad un gusto, un placer tener a un gran amigo, experto, licenciado. Él es egresado de la Universidad Panamericana y hoy nos va a hablar sobre, ¿qué creen? Derecho urbanístico. Para muchos de nosotros quizás no tenemos la conceptualización completa de lo que es el derecho, pero él es experto y pongan mucha atención, recuerden dónde estamos y escríbanos al final. Bienvenido Eric, él es Eric Vázquez. Muchas gracias, arquitecta Alba, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo el espacio con su público y contigo, realmente muchas gracias. Pues sí, el derecho urbanístico, estábamos platicando aquí brevemente un poco, toda esta especialidad en torno a lo que es el manejo de la ciudad, ¿no? En nuestra vida diaria. Así es, y cuéntanos, dinos, ¿qué es el derecho urbanístico? O sea, en general, antes de llegar a una especialidad inmobiliaria, ¿qué es el derecho? ¿Cuándo surgió? ¿Qué utilidad tiene? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué ha sido para ti? El derecho urbanístico es una rama especializada del derecho administrativo que a su vez este derecho urbanístico se ha ido subespecializando en diferentes áreas, ¿no? Para entender un poco más el derecho urbanístico tenemos que entender de dónde viene, qué es el derecho administrativo, y en general el derecho administrativo es conceptualizado como esa área del derecho público que regula las relaciones entre gobierno y particular. Entonces, estamos dentro de una área que se conoce como el derecho público, que es vínculo no entre particulares, sino esencialmente relación gobierno-particular. Habrá puntos, evidentemente, como es el derecho inmobiliario y las relaciones del desarrollador, el cliente, el adquirente, donde hay trato entre particulares, pero esencialmente esto nos regula una posición del gobierno entre el particular. ¿Qué es el derecho urbanístico? Es el área del derecho que regula el ordenamiento urbano, usos de suelo y ordenamiento territorial. En palabras más sencillas, es el regular a través de la ley del derecho cómo se va a desarrollar una ciudad, los suelos, las áreas que se construye, cuántos niveles, qué infraestructura debe haber, qué servicios debe haber, términos generales. O sea, va muy enfocado a los que son fraccionadores, a quienes construyen o a quienes más. Sí, un primer impacto, digamos, es con los fraccionadores, que son los que empiezan a realizar, o sea, desarrollos habitacionales, comerciales, industriales, pero pues también esto va dirigido al tema de movilidad, por ejemplo, todas las rutas, temas de las rutas de camiones, temas de taxis, Ubers, temas de infraestructuras, temas de parques, temas de servicios, todo eso, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier perspectiva que podamos tener respecto a la ciudad, hay un área, ¿no? Sí es el área más importante, digamos, en un primer impacto para los desarrolladores, para los urbanizadores. Pero entonces hablas no nada más de quienes construyen, estás hablando de los problemas que tenemos viales también, de los problemas que tenemos de contaminación de diferentes auditivos, visuales, de todas esas cosas. Estás hablando de todo lo que nos rodea, que es urbano, o sea, es lo que nos afecta a todos. Correcto, sí, de hecho, digamos, regresando un poco, pues como abogado nos gusta al tema jurídico de la ley, conceptualmente, el tema del desarrollo urbano tiene su esencia en un artículo 27 constitucional, que establece que el Estado es el tenedor originario, el propietario de la tierra en general, ¿no? Pero de ahí mismo se reconoce la propiedad privada, que es la capacidad del Estado de ceder a los particulares, y además ahí establece que hay un tema de imponer modalidades a la propiedad. En términos generales es una república federal, se ceden los territorios de los particulares, está la propiedad privada, pero no significa que tú puedas hacer lo que tú quieras con tu propiedad, sino que te tienes que someter a las modalidades que establece la ley.
Luego, esto es de la Federación, ¿no? Esto luego nos baja al artículo 115 constitucional que regula que es el sistema federal, lo que pueden hacer los estados y los municipios. Y a muy en particular el tema de los municipios, en el artículo 115 fracción 5 incluso son 8 o 12 incisos de qué es lo que puede hacer un municipio en torno a este tema, ¿no? Y es un listado muy amplio, y entonces los primeros sí son el tema de establecer los planes parciales, planes generales de desarrollo, ordenamiento del territorio, pero no se queda ahí, viene el tema de transporte, tema de infraestructura, servicios de agua, alcantarillado, el acceso a temas de recolección de basura, todos estos, calles, ¿no? a bosques, árboles. Entonces, pues realmente pues es un tema bastante amplio, ¿no? Por lo general nos detenemos un poco a solo pensar en el desarrollador, pero pues realmente casi cualquier cosa que en nuestra vida diaria tengamos acceso a un servicio, el tránsito en la ciudad, todo esto, pues son temas atinentes a esta área del derecho. Ahora, este derecho ya existe, está tan especializado por lo que veo que ya existe maestría en eso. Sí, hace 15 años pues no sonaba eso y te decían, tú estás inventando un área del derecho, ¿no? O sea, fue la propia crecimiento, desarrollo que hizo necesario que surgiera este derecho. Entonces ya actualmente existen las especialidades, ya es una especialidad reconocida en el derecho urbanístico, ¿no? Que precisamente pues como muchas veces se cree que primero es la ley y luego viene las relaciones que van surgiendo, las acciones particulares, pero al contrario, como en el comercio, primero vienen las relaciones, los problemas, y es cuando surge la ley, ¿no? Entonces, antes era muy ambiguo, estaba la regulación, esta que hice referencia de la Constitución, que nos regulaba muy abstractamente, pero pues los planes parciales, las reglas particulares eran más abstractas, y conforme el propio desarrollador, la gente empezó a tener más necesidades, más ideas, no estaba regulado. Entonces esto obligó a especialización de normas, especialización en los propios ayuntamientos, ¿no? Fueron creciendo esas áreas, hubo áreas más especializadas para atender precisamente pues a todos estos temas particulares. Entonces tú atiendes a una especialidad, a un diplomado en derecho urbano, y es una combinación, ¿no? Tanto de abogados como de funcionarios públicos que en el área contenciosa son abogados, pero usted va a saber más de esto, arquitecta, pues en la parte de la planeación urbana, pues sí, no son abogados, ¿no? Necesitan esos conocimientos conforme a la ley, pero realmente son más arquitectos o personas, sí, ingenieros, urbanistas también, arquitectos urbanistas. Y bueno, tengo dos preguntas que me surgen en este momento. Una es, si esto tiene mucho que ver con nuestras dependencias de gobierno, ¿qué tan complejo es a veces? Porque hay situaciones que empaten a varios municipios, uno, dos, otro. ¿Qué tan complejo es eso y en qué intervienen ustedes ahí? Sí, eso dependerá del desarrollo del tema en particular, o sea, a lo mejor alguna situación en particular. Sí, porque puede haber, por lo general, digamos, de un municipio a otro puede no haber tanto tema, si al menos que esté ahí en una colindancia o algo, pero lo que sí, diferentes dependencias es en cualquier municipio de tu elección donde vas a hacer tu desarrollo, pero pues tienes temas también estatales, como es el tema de la CONAGUA, de la PROEPA. Si estás, por decir, en Puerto Vallarta, pues tienes el tema del municipio de Puerto Vallarta, tienes el tema, si estás de la zona federal marítimo terrestre, es un permiso federal. Si tienes temas también de muelles, puedes vincularte, pues terminas con Secretaría de la Marina, ahí sí o sí estás con Semarnat y estás con Profepa, ¿no? Entonces, este es un tema de conforme el desarrollo no es solo ver una cosa, sino que debes de tener una visión completa de los diferentes permisos, autorizaciones, y un tema muy particular, me gusta que lo toques, sobre todo el tema ambiental, es un tema denominado concurrente. ¿Qué quiere decir?
que es competencia y facultad de la Federación, del Estado y los municipios. Y entonces es muy habitual que, pues es algo que hay una regulación de la Federación o del Estado, pero al municipio se le antoja, se levantaron un día, sesión de cabildo, salió el tema ambiental, dicen hay que proteger el medio ambiente, lo cual está bien, pero hay que hacerlo ordenadamente, ¿no? Y te emiten ahí un reglamento imponiéndote normas y ya, pues es donde entra el abogado de, discúlpame, pero esto no es tu competencia, esto lo regula la Federación del Estado, ya está regulado, no está debidamente regulado, te estás excediendo, ¿no? Entonces es pues un atender a todos los requerimientos, hacerlos compatibles y también pues es un tema de los propios procedimientos entre distintas dependencias que es antes, ¿no? Una dependencia te pide un permiso y la otra dependencia te pide el otro permiso para obtenerlo, entonces, ¿cómo lo quieres? Sí, o sea, es complicado. Entonces dime, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son las personas o quiénes son tus principales clientes? O sea, ¿quiénes acuden a un abogado de derecho urbanístico? Los que esencialmente resienten los conflictos con las autoridades o algunas ocasiones leyes que son gravosas en el sentido de tener un alto contenido recaudatorio o un alto sentido prohibitivo, son los desarrolladores, tanto del desarrollo en sí, edificio, casas, habitaciones, parques industriales y los urbanistas, ¿no? los urbanizadores. Ellos esencialmente son los que llevan el primer impacto con la autoridad, porque son los que de primer término cuando hay un terreno, un área que van a desarrollar, pues está todo, digamos, virgen, ¿no? O le van a cambiar la vocación del uso de suelo. Entonces, ellos son los que esencialmente llevan los primeros impactos y después también puede ser tema de repente habitual algún desarrollo, alguna colonia que empieza a tener problemas con el ayuntamiento, ya más por temas de servicios o de infraestructuras, calles, agua, alumbrado público, recolección de basura. Entonces, esencialmente serían desarrollos urbanizadores y las colonias, o también lo que ya es un tema es pues asociación de colonos o vecinos que no están conformes con ciertos desarrollos, pues bueno, ya es cada vez más común acercarse con un abogado y conocer pues, sus derechos y en caso pues defensas, ¿no? ¿Se amparan con ustedes? Entonces? Sí, que por nuestra parte creemos y en la intención del debido ejercicio de la profesión, pues realmente cuando se va a ir en contra de un desarrollo, la intención debe de ser legítima, debe de ser conforme a derecho, porque malamente pues ya hay gente y hay un grupo de personas o colectivos que pues, lo hacen a manera de extorsión, ¿no? Simplemente hay un desarrollo, voy a interponer un medio de defensa para paralizarlo. Debe haber el derecho a la defensa de cualquier persona, sí, pero debe de estar legitimado realmente cuando existe fundamental, ¿no? Un exceso de un desarrollador o una mala práctica, ¿no? Pero si no, pues realmente hay que reservar ese acercamiento, ese conflicto a temas realmente incorrectos y si no, pues dejar que también fluya el desarrollo urbano, ¿no? Por nuestra parte, digamos, como despacho sí somos pro desarrollo urbano, sí hay que hacerlo correctamente. Nuestra invitación siempre a los clientes es hay que obtener todos los permisos. La primera parte es saca bien tu desarrollo, susténtate en ley, consigue todos tus permisos y sobre eso vamos avanzando, ¿no? Que ese es el primer parte. Que ellos son los principales que acuden contigo, pero igual para asesorías o para alguno en particular que tenga que ver con el derecho pueden acudir directamente contigo, con el derecho urbanístico. Sí, claro, sí, con gusto. Cualquier tema realmente, es tan amplio este derecho porque hay tantas cosas, o sea, de manera, digamos, conceptual, pues es ordenamiento del territorio, uso de suelo, pero pues cada una de esas palabras tiene un alcance, pues, amplísimo, ¿no? O sea, puede ser respecto de un desarrollo, respecto de una plaza, respecto de un parque industrial o respecto de tu propia vivienda, ¿no? Entonces, y si hablamos sobre, perdón, otra vez te interrumpí, pero si hablamos de uso de suelo, es tan complicado eso porque la mayoría
calles que ya tienen una serie de negocios ahí a puerta cerrada y que se volvió, y ya muchos sí tienen uso de suelo, pero el vecino de al lado no lo tiene. ¿Ahí qué puede hacer la gente? Sí, es todo un tema porque sí, digamos... Sí, que lo vamos a platicar en otra ocasión, pero dinos un poquito, ¿qué podemos hacer ahí? El uso de suelo es lo que nos dice el plan parcial y lo van actualizando, pues debería ser tal vez más próximo, pero es cada que de repente ya se está desbordando el control y hay que actualizarlo, ¿no? Porque ¿cuál es la realidad? El uso de suelo de la ley de los planes es uno y el uso de suelo de la realidad es totalmente otro, y entonces hay que empatar eso. Entonces, cuando eso surge, hay figuras en el Código Urbano para el Estado de Jalisco que precisamente prevé el tema de la realidad urbana, ¿no? Si la ley no te marca la realidad de tu entorno, hay una facultad, hay un recurso para actualizarlo a lo que realmente debe de garantizar. Entonces, ahí sí es necesario, porque además es un recurso jurídico, es acercarse con un especialista en la materia que determine la intención del cliente, su situación, y sobre eso plantear un recurso que se llama de reconsideración para que el ayuntamiento determine que efectivamente debe de darte otra vocación a tu uso de suelo, ¿no? Uy, eso, o sea, es todo otro tema, así es de que yo creo que tenemos muchísimos. Si brevemente nos puedes decir hacia dónde va el derecho urbanístico. Sí, bueno, de ese tema es un tema muy, muy interesante porque actualmente la Suprema Corte incluso ha emitido ahí un criterio que está reconociendo el derecho a la ciudad. Es algo que todavía no está aceptado como una figura jurídica, un derecho como tal, pero el primer paso a esto es proteger el medio ambiente. Entonces ya es algo muy importante del derecho urbano, ya va de la mano derecho urbano y medio ambiente. Entonces ya el primer impacto es que tus desarrollos, que tu impacto en el desarrollo urbano respete el medio ambiente. Ya sobre eso, pues reconocer el tema de movilidad, de transporte, el tema de los servicios, el tema de infraestructura. Incluso ONU Habitat es algo chistoso porque hay cierta renuencia en general por la gente al tema del desarrollo vertical, ¿no? Se considera que el desarrollo vertical es igual a carencia de servicios y es igual a más tráfico y más problemas y menos calidad de vida. ONU Habitat, que es Organización de las Naciones Unidas, que tiene en especial encomendado esta parte del tema del desarrollo urbano, ha establecido lo contrario, que realmente lo que mejora la calidad de vida es apostar por el desarrollo vertical, crecimiento vertical, pero, eso es el pero lo importante, garantizando infraestructura y servicios alrededor. Es decir, hacer como pequeños núcleos donde la gente pueda vivir, o sea, y tener lo necesario. No, amigos, como ven, es un tema amplísimo. Creo que a donde vamos es un tema que vamos a tener en otra ocasión. Por esta ocasión te agradezco muchísimo tu visita y los invito, amigos, no se pierdan el siguiente capítulo porque vamos a hablar sobre protección inmobiliaria a través del derecho urbanístico. Muchas gracias, y aquí nos estamos viendo. Muchas gracias, Eri. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales y en Spotify y en YouTube con Mío Podcast. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mío Podcast.